Y bien, amigos de Imagen, como anunciamos al arranque del programa, nos da muchísimo gusto enlazarnos hasta Tijuana. Coparmex Tijuana inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Elisa Ibáñez Aldana. Ella es contador público certificada, especialista en capital humano y bueno, es un momento muy importante para el mundo del trabajo. Y bueno, pues el debate de las jornadas laborales, ya sabe usted que finalmente vamos a ir de manera gradual en estas 40 horas, el salario mínimo que no se aumentó de la misma manera en esta ocasión para la frontera norte, entendiendo la coyuntura que estamos viviendo. Y obviamente, pues imagínense hablar con un especialista en capital humano, pues obviamente tenemos que poner el tema, el ingrediente de la inteligencia artificial en una, sin duda, una de las fronteras más dinámicas del país, que es Tijuana y Baja California. La incluyo, mi querida Elisa. Muchísimas gracias por acompañarnos y ella es la nueva presidente de Coparmex Tijuana. Bienvenida. Muchísimas gracias, Rosa. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias porque me estuviste buscando. Conozco muy bien tu trayectoria como empresaria, como funcionaria y como coparmexiana, como decimos, ¿no? Así es, pues somos de casa. Entonces Así dicen es, que también los gitanos no se leen las cartas, ¿verdad? así Entonces es vamos a correcto. entrar en materia, si te parece, porque obviamente como especialista yo tengo mucho interés en conocer el análisis que han hecho al interior y obviamente es una de las, es la naturaleza de Coparmex. Al ser Así un es, sindicato patronal tiende a cuidar al empleador, a los colaboradores, a la comunidad, que es muy importante así hablar es. de nuestra comunidad. Entonces, en este contexto, Elisa, quiero que les compartas, ¿qué dirías tú en este momento? ¿Qué análisis tienen ustedes dentro de Coparmex Tijuana de cuál es el reto laboral que se tienen en este momento? Así es. Mira, el 2025, como sabes, fue un año muy difícil para los empresarios. Para los empresarios formales, que son los que están todo el tiempo creando fuentes de empleo formal en Baja California y que tenemos altos costos porque tenemos un salario mínimo diferenciado del resto del país, tenemos pues un impuesto sobre nóminas alto comparado con el resto del país. Entonces, pues tuvimos muy difícil el 2025 y no solo por esos temas, ¿no? Eso ya como que fue abonando a algunos retos que se nos presentaron en 2025. Otro fue los aranceles, que fue más la incertidumbre que se creó que realmente lo que afectó, ¿no? En los temas muy específicos de textiles, de acero y etcétera. Pero esa incertidumbre que se creó a raíz de la entrada del regreso del presidente Trump en enero de 2025 fue afectando mucho en general los proyectos de inversión en Baja California. Pero en 2026 yo lo veo un poquito más optimista, un poco más optimista realistamente. ¿Por qué? Porque, como decías ahorita, el salario mínimo diferenciado del resto del país tuvo un aumento diferenciado y eso amortiguó un poco este golpe que esperábamos. Algunos empresarios ya se estaban preparando para un aumento similar al de los años pasados y eso de alguna manera calmó un poco, ¿no? Ujú. Otro tema que también se calmó un poco es la entrada en vigor de la reforma de la reducción de jornada porque pensamos que ya iba a entrar de golpe en 2026. Vamos a tener un año de gracia, todavía no tenemos la iniciativa presentada ni analizada a cómo va a Me quedar, gustaría. se sigue trabajando y a cómo estaría, pero lo que sabemos por pláticas de las mesas de trabajo que se han tenido con la Secretaría de Trabajo y con la presidenta Claudia Sheinbaum es que sería gradual y que empezaría en 2027 para terminar en 2030 con las 40 horas. Ok, en eso es el tema ahorita que nos ocupa, pero ahora vayamos al tema de la competitividad, porque muchas Así veces es. se habla de esta atracción de talento, de condiciones laborales, y yo quisiera preguntarte si estamos logrando ese equilibrio que necesitamos todos en el país y particularmente en una zona como la nuestra, fronteriza, Sí, donde tenemos este gran reto de mantener, ¿no?, a raya la competitividad con nuestros socios comerciales. Me así es. gustaría que nos compartieras un poco del trabajo y del quehacer Claro que que has sí. hecho como especialista en esta materia. Sí, mira, hay dos temas que resumiría muy bien de ese Ujú. tema de la competitividad. Uno es, ahorita deberíamos de aprovechar que hay mano de obra calificada disponible.
Ujú, comparado con otros momentos, Rosa, en el que no hay ni naves industriales disponibles, sobre todo en Tijuana, ¿no? Que está tan saturado, ujú. ni mano de obra disponible. Ahorita estamos al revés que normalmente. Así Entonces, es. ahorita es cuando debemos aprovechar, ahora sí que los empresarios, las áreas de recursos humanos, las áreas que se dedican al desarrollo de talento para aprovechar ese talento que está ahí buscando trabajo y que no es como hace 2, 3 años que no había suficiente talento para llenar esas vacantes. Ahorita estamos un poco a la inversa y eso tiene su parte buena. Ujú, Entonces, ahora sí que no hay mal que por bien no venga, ¿no? En cuanto a talento, ahorita estamos bien porque hay oportunidades de seleccionar mejor a los candidatos y de contar con una mano de obra calificada y con y eso nos ayuda a competir en menos costos de reclutamiento, de selección de personal, de capacitación de adiestramiento, de rotación en general, porque la rotación ahorita es ujú, prácticamente no hay a comparación como siempre, ¿no? ujú, Y por otra parte, el tema de los aranceles. Nosotros, como región Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, no competimos uno contra otro, sino que competimos juntos contra otras economías y contra Asia o contra otros mercados, ¿no? Si nosotros seguimos unidos en nuestra relación binacional, sobre todo con Estados Unidos y también con Canadá, por supuesto, que hay mucha inversión de Canadá también, ujú, pero si nosotros nos unimos los tres a juntos competir con el resto del mundo, vamos a seguir siendo más fuertes. ujú, Pero nosotros tenemos que, ahora sí que privilegiar ese TEMEC, tenemos que privilegiar esos acuerdos binacionales, tenemos que privilegiar esa relación binacional comercialmente y cuidando sobre todo el capital humano y la cadena de valor que tenemos y ujú. que no sabemos lo que tenemos, ¿no? O sea, tenemos una cadena de valor muy, muy importante que si nos comparamos con el resto del mundo, somos muy competitivos como región. Como región. Pero Ujú, si nos peleamos, si el presidente Trump sigue queriendo pelear con México por temas que no tienen nada que ver con el comercio, que son temas de seguridad y de migración, y usa el TEMEC como moneda de cambio, pues nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque ujú, una de las empresas que se perjudicarían serían tantas empresas americanas que su corporativo está en Estados Unidos, la inversión es de Estados Unidos, ujú. pero que tienen muchas operaciones en México. Así es. Entonces, definitivamente somos una sola región que tenemos que competir juntos con el resto del mundo y aprovechar ahorita la mano de obra calificada que tenemos. Así es. La voz que usted escucha es la de Elisa Ibáñez Aldana. Ella es la nueva presidente de Coparmex Tijuana. Inició su gestión a partir de este enero del 2026. Quiero también reconocer el trabajo de Roberto Vega Solís, quien le antecedió y que se fue como presidente de Federación en Baja California. Así es de que pues continúa Roberto ahí. Así Hace un es. momento me compartieron la lista de tu consejo. Ahorita vamos a hablar también de quienes te están acompañando, Elisa, en tu gestión. Pero antes de irme a esta parte, quiero no cerrar el aspecto de la reforma laboral, porque obviamente ahí estamos hablando de las 40 horas, ¿no? Que va a entrar en vigor de manera paulatina, pero también hay como, pues no se termina de conocer, faltan obviamente las leyes secundarias, pero también hay aspectos importantes como las horas extra, porque si ya no vamos a ir los sábados, bueno, ¿cómo se van a pagar, no? Les vas a Exacto. pedir un colaborador que vaya fin de semana, etcétera. El tema del Infonavit, donde Coparmex Nacional hizo quiero decirlo y también felicitar, una cruzada o un posicionamiento muy claro, muy serio, porque recordaremos que el Infonavit, pues en la mesa están patrones, gobierno y trabajador. Correcto. Entonces, aquí cerró filas Coparmex con los trabajadores. Me gustaría también que hablas de la relación Sí, que se claro que mantiene en sí. este momento con la parte Mira, sindical. Uh sí, claro. Como sabemos, la asamblea del Infonavit es tripartita, ¿no? Está, como -huh. bien dices, conformada por los tres sectores: gobierno, empresarios o sector empresarial patronal y sector obrero o los representantes de los trabajadores. Cuando se presentó el 12 de diciembre de 2024 la reforma de Infonavit, hubo un frente común y cerraron filas empresarios y sindicatos de trabajadores juntos para defender el Infonavit contra esta reforma que no nos gustaba, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué no nos gustaba? Porque ponía en riesgo el tripartidismo y ponía un poco la balanza más a la parte del gobierno. Uh -huh. Teníamos que defender ese tripartismo
que fuera exactamente equitativa en la asamblea del Infonavit y que las decisiones se tomaran de forma equitativa entre los tres sectores. Entonces, Esta reforma pone en riesgo eso porque pretende, y así se aprobó, ¿no? ujú, No se pudo hacer mucho con esas, ahora sí que esos posicionamientos, ujú. pero sí ayudaron a que por lo menos estemos mucho más unidos, trabajadores y empresarios, conscientes de cómo podemos seguir defendiendo el Infonavit. ¿Por qué? Porque esos fondos de los que son de los trabajadores y son 100% se van a la subcuenta de cada Aportaciones que se han trabajador, son hecho, claro. aportaciones individuales, los paga 100% los patrones. El Ujú, gobierno no pone un peso de ese dinero. muy bien. Todo se Ahora, va a los fondos individuales de los trabajadores. Entonces, sí. sí fue muy importante esa reforma y el defender y esa relación junta que a veces nos ponían en contra, digamos, ahora estamos pues juntos y defendiendo no solamente ese tema del Infonavit, sino otros temas que tienen que ver con la protección del salario de los trabajadores. Así es. Elisa, quiero entrar a la parte porque normalmente dentro de la composición económica de nuestro estado, pues están las grandes empresas. Tú fuiste consejera también de Index Tijuana, conoces Correcto. perfectamente al sector de la industria de exportación, pero están las MIPIMES, estas micro, medianas y grandes, bueno, medianas, micros y medianas empresas de nuestro país, estas pequeñas empresas que a veces les decimos pequeñas, pero hay que pensar que son el gran universo de la economía de nuestro Así estado. es. Me Así quiero es. concentrar en ellos. ¿De qué manera tú como nueva presidente de Coparmex vas a atender a este sector, independientemente de que sean o no socios de Claro, Coparmex no, no, Tijuana? no, no. Es que ese es uno de los principales objetivos de Coparmex, Uh -huh, impulsar a las micro, uh -huh, mi- eh, pequeña y mediana empresa. ¿Por qué? uh -huh. Porque en número de empresas son los más RFCs que Ajá, representan en nuestro país, ¿no? uh -huh. Y aparte porque nosotros somos los principales promotores de que se invierta en el empleo formal y en el establecimiento formal de las empresas y no en el comercio ambulante, Que no en está creciendo la informalidad en el estado, también hay que exactamente, decirlo. así es. Sí, 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 lo comentaba yo en una entrevista el viernes que de acuerdo a la data Coparmex, Uh -huh. creció la economía, la informalidad y en algunos estados mucho más. En Baja California estamos como en la media nacional entre un 50 a 55% de informalidad, pero tenemos estados como Chiapas, como Oaxaca, en los Más que ha del crecido la 70, informalidad a 70%, así es. sí, muy Entonces, sí es preocupante. muy preocupante. ¿Por qué? Porque no estamos contribuyendo al gasto público y para que una economía trabaje bien tenemos que trabajar juntos los tres sectores. Uh -huh, El sector gobierno, obviamente, uh porque -huh, todos, de acuerdo a la Constitución, contribuimos al gasto público. uh -huh. El sector empresarial que aporta la mayoría de los recursos y también los trabajadores, ellos también aportan parte de su salario para ese gasto público, Uh -huh. si quieran o no. O sea, al estar en, Exacto. en una economía formal, el patrón les retiene y entera esos impuestos sobre la renta. Entonces, es súper importante que sigamos como país y en todas las economías, no nada más en México. También me tocó tomar un curso de economía y finanzas en China y se hablaba mucho de eso, porque ese curso era ahora sí que dirigido a economías emergentes, Uh -huh. como antes le decíamos subdesarrollados o tercer mundo, ¿no? En el Cambió cual, el nombre. desgraciadamente, la informalidad es lo que ataca la economía. Uh -huh, uh ¿Por qué? -huh. Porque a veces cuando no hay suficiente trabajo en un país, los gobiernos hasta se hacen de la vista gorda y dejan que existe formalidad como una solución para el desempleo. Pero en el caso de México, que hay que cuidar el empleo formal es lo básico para tener una economía sana. Correcto. Para ir cerrando ideas, por cuestión de tiempo, me gustaría que entráramos, obviamente entras con un plan de trabajo, vamos a subir aquí a redes sociales pues la lista de los consejeros. Veo dos Sí, mujeres dentro de tu consejo. sí. Saludos a Antonio Cano y a todo el equipo que te está acompañando. Describe un poquito de esta integración, si te No, no, parece. no. Tenemos un consejo muy, muy bonito. De hecho, ya incluyendo a la presidenta de la Comisión de Jóvenes, somos cuatro mujeres. Okay. Somos cuatro mujeres porque siempre tenemos una silla y también por primera vez en la historia tenemos una presidenta mujer en la Comisión de Jóvenes de Coparmex Tijuana. Entonces, ya con ella somos cuatro. Cuatro mujeres, en total somos 29 los miembros del consejo.
Ujú. Tenemos un consejo muy diverso y muy rico. Tenemos consejeros que ya tienen tiempo y consejeros nuevos. De los Así que ya es. tienen tiempo está Antonio Cano, como bien conoces, que es uno de mis brazos derechos, es mi vicepresidente y el Ujú, vicepresidente que de veras con su experiencia y su visión nos aporta mucho. Está ujú, Antonio Carrillo también en la Comisión de Educación, que también es valiosísimo. Está Alma Cabañillas, que aparte de ser consejera, está dentro de mi comisión ejecutiva como presidente también. ujú, Es una empresaria muy reconocida y muy sorora, ¿no? Muy promotora ujú, también ahora sí que de las mujeres empresarias. Tenemos también a Alfredo Ortiz, que es nuestro secretario, que es un empresario joven, que es el presidente de la Comisión de Jóvenes Nacional todavía, ujú, muy valioso. Tenemos Antonio Lobato, que también es parte de la Comisión Ejecutiva, que es otro gran elemento. Tenemos a Federico Besanilla, otro vicepresidente. Tenemos tres vicepresidentes en la Comisión Ejecutiva, que es como la directiva del Consejo, ujú, ¿no? ujú. Tenemos gente muy valiosa que aquí me podría durar Sí, dos no, pues horas, Rosa, enhorabuena. pero sí, la verdad no llego sola, estoy muy respaldada. Hicimos una conferencia de prensa en la que por primera vez en la historia se hizo la conferencia de prensa con los consejeros invitados, no solamente el presidente y sus Y su vicepresidentes, equipo. sino Ujú, todo el consejo fue invitado y todos ujú, participaron, se presentaron y platicamos un poco del plan de trabajo. Del plan de trabajo, por cuestiones de tiempo, te lo voy a resumir en tres ejes. ujú, ujú. Es ahora sí que el económico, que es el fortalecimiento empresarial, que eso de lo que hablamos de fortalecer a las MIPYMES sobre todo. También el social, que la vocación social de Coparmex siempre ha estado en la responsabilidad social corporativa. Ujú. Y el político, que es ahora sí que participación activa y Ujú. contrapeso propositivo. Así es, que es fundamental, sobre todo ahora que estás iniciando y teniendo puentes, obviamente, con el gobierno municipal. Así Cada es, administración municipal pues tiene su dirección o su Secretaría de Desarrollo Económico que tiene así que estar es, muy, muy de cerca. Obviamente tenemos el reto de la inseguridad, la extorsión, el cobro de piso, todos estos factores, la falta de certidumbre en muchos aspectos que han inhibido que nuevas inversiones pues esperando también la revisión o renegociación del Tratado de Libre Comercio que se va a realizar en este así es. verano del 2026. Entonces, pues creo que Tijuana y Baja California, a reserva de tu mejor opinión y pedirte un mensaje final, Elisa Ibáñez Aldana, presidente de Coparmex Tijuana, los desafíos que obviamente vamos a enfrentar todos, porque en el barco estamos todos al final del día. Me gustaría que Totalmente. te despidieras con un mensaje para las y los empresarios de Tijuana, pero también para los de Baja California. Así es, mira, en tiempos tan difíciles como el que estamos ahorita, en el que 6 de cada 10 empresarios no tienen confianza en invertir en México y solamente 4 de cada 10 empresarios, de acuerdo a la data Coparmex, Uh-huh, tienen uh-huh, confianza en sus inversiones en el país y estamos hablando en general, sí, inversiones nacionales y extranjeras en el país. uh-huh, Pero en esos tiempos de tantos retos, lo que tenemos que hacer es unirnos. uh-huh, Unirnos, ahora sí que con nuestra asociación, con nuestro gremio y con Coparmex, en el que recibimos de todo tipo de tamaños y ahora sí que diferentes actividades y gremios de empresa, pero sí unirnos todos y hacer un frente común como el sector empresarial. Sería así es. el mensaje. Muy bien. Bueno, pues Elisa Ibáñez Aldana, presidente de Coparmex Tijuana, gracias por esta conversación sobre todos los retos laborales, empresariales y humanos que enfrenta nuestra frontera. Seguimos después de estos mensajes, amigos en imagen, son breves, volvemos. Muchas gracias.